escuchando constantemente el apellido Carvajal, ¿no? Entonces, bueno, no hemos hecho un recorrido por completo de la familia, pero por ahí hemos escuchado que estaba el tío Luis de Carvajal el Viejo y que estaba el sobrino Luis de Carvajal el Mozo y sus hermanos. Y bueno, esta familia va a pasar por un proceso inquisitorial, no una, sino 2 veces, y van a ir bueno, siendo ejecutados por la Inquisición en diferentes momentos. Pero Janet está con nosotros el día de hoy representando a Nivel Ediciones, porque nos va a platicar de este libro maravilloso que se titula Carvajal, y que no únicamente cuenta la historia de los Carvajal, sino que nos permite vivirla con ellos, porque tiene unas ilustraciones maravillosas. Así es que voy a dejar que Janet nos cuente. Pero no solamente eso, el libro tiene una historia, podríamos decir, policíaca, de misterio detrás, muy interesante. Janet, si quieres contarnos un poquito sobre esto. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, como bien comentas, no nada más es la historia de los manuscritos como tal, que viene a darnos las raíces de toda estas familias que vienen a México y que sufren de una persecución por la Inquisición. En este caso, nosotros como editorial, somos una editorial que se encuentra en Pamplona, España, y lo que nosotros hacemos es tomar literaturas importantes para poder convertirlas en estas piezas de arte. En este caso, nosotros vimos la posibilidad y queríamos hacer un trabajo de coedición México y España, y ya hace algunos años habíamos hecho un trabajo con una obra que retomamos, que es El Príncipe de Carvajal. Hace ya varios años, en 2018, hicimos una colaboración con el doctor Ambrosio Velasco, quien nos hizo una aportación de un estudio importante para esta obra del Príncipe. Y pues bueno, ahora cuando estuvimos acá en México, tuvimos la fortuna de tener un acercamiento con el doctor Baltasar Brito, quien nos platicaba justamente de toda esta historia de Luis de Carvajal el Mozo, un criptojudío que llega aquí a México y con el tío Luis Carvajal de la Cueva. Y bueno, ellos llegan acá en México, y de alguna manera pues empieza toda esta aventura de persecución por parte de la Inquisición. Como bien comentas, fue apresado él una vez, una segunda vez, y bueno, en esta segunda vez lamentablemente tuvo que terminó en la hoguera en la Ciudad de México, y es víctima de esta Inquisición. Entonces, esta obra está basada en 3 manuscritos que Luis de Carvajal el Mozo redactó, y en el cual se hace toda esta historia y toda esta redacción de todo lo que se vivió en esos entonces, cuando él llega aquí a México junto con su familia y la mayoría de sus hermanas, su mamá. Y lo que hicimos fue trabajar en estos 3 manuscritos que también tienen su historia. Estos manuscritos estaban custodiados en el Archivo General de la Nación, y a principios del siglo XX son sustraídos por una persona que en esos momentos se desconocía, y permanecen extraviados por más de 80 años. Y entonces, a principios del 2017, en una subasta en Nueva York, resulta que aparecen estos manuscritos. Gracias a un coleccionista que había estado presente en esta subasta, de nombre Leonard Milberg, se da cuenta de que estos manuscritos eran los que estaban extraviados aquí en México. Y entonces él da aviso al gobierno de México, al entonces secretario de Cultura, y le da aviso que estos manuscritos están allá, y allá estaban siendo subastados como unas copias de manuscritos. Entonces el doctor Baltasar Brito acude a Nueva York para cerciorarse si estos manuscritos se trataban de los originales y que eran los que habían sido
sustraídos de acá de México, y efectivamente se va comisionado a Nueva York, revisa los documentos y se da cuenta que no se tratan de unas copias, sino que se tratan de documentos originales y que eran los que habían sido sustraídos. Todo esto sucede en 2017, bueno, en 2016, cuando aparecen, y bueno, una de las, Leonard Miller lo que hace es adquirir estos manuscritos en esta subasta, y lo único que nos pide es que estos manuscritos puedan quedarse por unos meses exhibidos en Nueva York como parte de la historia. No tuvimos ningún inconveniente, se quedaron en Nueva York exhibidos, y posteriormente nuevamente acude el doctor Baltasar Brito a recuperar los manuscritos y a traerlos a México. Entonces los traen a México. Estos manuscritos fueron escritos en 4 idiomas distintos. Fueron escritos en hebreo, en portugués, en latín y español arcaico. Entonces, cuando los traen a México, se hace un trabajo de paleografía para poder hacer la traducción de estos manuscritos y poder descubrir toda esta historia que encerraban, ¿no? Bueno, y nosotros, cuando llegamos a México en este intento de estar buscando literatura para poder hacer este tipo de obras, platicamos con el doctor Baltasar Brito, el director del Museo de Antropología y Historia, y nos cuenta toda esta historia, y sin duda alguna pues dimos una oportunidad importantísima para poder hacer un trabajo acerca de estos manuscritos. ¿Cuál es la importancia de la familia Carvajal para la historia de México? Porque bueno, uno dice criptojudaísmo y en automático los Carvajal, ¿no? Carvajal. ¿Cuál es la importancia? Porque, bueno, contarles que los manuscritos a los que se refiere Janet son de este tamaño, chiquititos, es un trabajo artesanal que realiza Luis de Carvajal el Mozo. ¿Hacia dónde va? ¿Qué representa Luis de Carvajal? Claro, bueno, la importancia que evidentemente tienen estos manuscritos en México es que son considerados los primeros manuscritos redactados por un judío en América. Entonces, desde ahí estamos frente a una obra de gran importancia que sin duda alguna nos da el panorama completo de todo lo que se vivió en esos entonces. Evidentemente los Carvajal pues no fue la única familia que vivió este tipo de persecución, fueron muchísimos, ¿no? Muchísimos. Pero en el caso de Luis de Carvajal el Mozo, pues este legado que tuvo a bien el resguardar por tanto tiempo, como bien lo comenta Tali, los libritos, como los podrán ver, porque tenemos ahí los libritos en una edición facsimilar que hicimos y que integramos a la obra, están hechos del mismo tamaño y con la misma letra, son una réplica, digamos, de estos manuscritos. Como verán, son muy pequeñitos, muy delgaditos, y todo esto era porque evidentemente era algo que tenía que resguardar. Lo resguardaba en el sombrero, lo resguardaba en las piedritas, lo resguardaba en cualquier lugar que él pudiera encontrar para velar toda esta historia. Entonces, a eso obedece el tamaño de estos manuscritos. Y como les digo, finalmente, desde que sabemos que son los primeros escritos que se tienen, pues es el legado que nos deja esta familia, ¿no? Es como los dignos representantes de tantas familias que murieron en la Inquisición y que vivieron historias muy parecidas a estas aquí. Afortunadamente contamos con este material que nos ayudó a elaborar esta obra. Y bueno, además de estos manuscritos, en esta obra vamos a poder encontrar también estudios en este proyecto editorial. Nosotros nos allegamos de grandes colaboradores académicos, entre ellos está el doctor Antonio Rubial, que recientemente ha sido galardonado con un premio muy importante acá en México, la doctora Alicia Goffman, que está aquí presente, y muchas gracias por todo su apoyo, el doctor Baltasar Brito, que como les comento es el director actual del Museo de Antropología y Historia, y que él se encarga de todo este trabajo de paleografía para poder traducir en estos 4 idiomas que fueron escritos cuál es el contenido de cada uno de ellos. Son básicamente 3 libritos,
Uno de ellos se llama Memorias, y en este libro se contiene pues toda esta historia y toda esta persecución vivida por la familia. Y los otros dos libritos, que son Lex Adonai y Modo de llamar a Dios, ambos libritos religiosos que contienen oraciones, salmos, contiene los 10 mandamientos de Moisés, los 13 principios de fe. Son libritos básicamente religiosos. Y bueno, perdón, sí, como pueden ver, tiene además unas ilustraciones hermosísimas el libro, ¿no? Esa es otra cosa de las que pueden encontrar en esta obra. Además de los académicos que les comenté, el doctor Samuel Tevin, creo que me faltó comentarles, también está la participación de dos pintores reconocidos a nivel internacional. Uno de ellos es Natalio Bayo, que es de nacionalidad española, y otro artista que es José Luis Fariñas, él es cubano sefardí, y ellos nos aportan 30 ilustraciones distintas que van a poder encontrar dentro de esta obra. Una de ellas se las puse ahí a la vista para que la puedan conocer. Esta es una edición de 200 ejemplares limitada. Todos estos ejemplares están certificados por un notario, donde hace constar el número de ejemplar y el número de ediciones, que en este caso fueron 200 ediciones en números arábigos y 100 en números romanos. Entonces, bueno, de las características que podemos ver en la obra, pues básicamente es, como verán, es un libro de alta bibliofilia, que es a lo que se dedica la editorial. Son en gran formato, estamos hablando de 38 centímetros de ancho por 56 de largo, y contiene 30 litografías de estos dos artistas firmados por el artista, y con su número de ejemplar y de folio. Contiene también los 3 manuscritos facsimilares de acuerdo a sus originales, y por supuesto estas aportaciones y estudios de los académicos que ya les he mencionado. Entonces, ¿cómo se puede adquirir? Si alguien lo quiere, ¿cómo pueden adquirir bueno, este ejemplar? La obra está disponible con mucho gusto. Están ahí algunos follecitos. Yo estoy a sus órdenes. Yo estoy representando a la editorial aquí en México. Si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, yo con mucho gusto puedo solventar cualquier duda. En el folletito viene mi número, viene mi nombre. Yo quedo a sus órdenes, y bueno, la intención es poder seguir difundiendo esta obra. Definitivamente es una obra que estamos buscando poder ubicarla en universidades, en museos, en bibliotecas, pero también queremos que forme parte del patrimonio familiar. Estamos hablando de una obra que no solamente es dedicada para instituciones, sino también queremos que forme parte del patrimonio de las familias. Sabemos la importancia de esta historia. Es un tema además vigente, ¿no? que lamentablemente al día de hoy todavía seguimos viendo un poquito de esta persecución por situaciones o circunstancias en las que hay cierta persecución por color, por raza. Entonces, estamos hablando de un tema vigente, de un tema importantísimo para la historia, no solo de la comunidad, sino también de México. Entonces, yo quedo a sus órdenes y les agradezco mucho.